Ok, la clase correspondiente al día de hoy es triquinosis, una enfermedad parasitaria causada por un nematodo que es Trichinella spiralis. El valor del mes es el valor del compromiso, siempre les recordamos. Y como les mencionaba, el tema es triquinosis. Los objetivos de la clase es que ustedes sepan conocer características morfológicas, tanto microscópicas, en este caso del agente etiológico que es Trichinella spiralis, que es el agente causal de triquinosis. Asimismo que ustedes puedan comprender la patogenia de lo que es triquinosis, cuáles son las afectaciones. Asimismo, cuál es el ciclo de transmisión, por qué nosotros nos podemos infectar de Trichinella spiralis. Identificar las manifestaciones clínicas que pueden dar durante esta enfermedad, método diagnóstico para esa enfermedad, tratamiento y asimismo conocer medidas preventivas para evitar el aparecimiento de esta enfermedad. Para eso es necesario que nosotros empecemos a definir qué es triquinosis. En este caso, triquinosis o triquinolosis o triquiniasis es una enfermedad parasitaria ocasionada por el consumo de carne donde se va a encontrar lo que es el parásito. Este parásito específicamente es un nematodo. Para que nosotros hagamos una definición de qué es un nematodo, ustedes tienen que recordar en lo que es la clasificación de parásitos, pues existen parásitos que son multicelulares, en este caso pues, son conocidos como helmintos, y dentro de eso tenemos los nematodos y los plantelmintos, ¿verdad? La característica de los nematodos es que son de morfología de gusano, generan lo que es una fase de gusano adulto y la característica de estos es que son gusanos cilíndricos, son gusanos redondos. Uno de ellos es Trichinella spiralis, que tiene la característica que sus gusanos adultos tienen una medida o una longitud de 2 milímetros a 4 milímetros. Viven normalmente en la pared del intestino delgado y tienen la capacidad de ellos copular, porque estos nematodos, otra de las características es que tienen sexos por aparte. ¿Qué significa eso? Que va a existir gusanos adultos machos y gusanos adultos hembras, que los cuales van a copular y van a generar lo que es la formación de un huevo. A partir de este huevo se va a generar lo que es la larva, y esa larva lo que va a generar la patología conocida como triquinosis, que es el enquistamiento de esta larva en diferentes tejidos musculares. Y aquí tenemos el ejemplo, en este caso un quiste de Trichinella spiralis, específicamente el nombre viene de la morfología que tiene esta larva como que fuera una espiral y que a la hora de colocarse en los músculos tiende la característica de ir a enquistar específicamente y tiende predominio o tropismo por músculo estriado específicamente. Y si esta larva se encuentra libre, también se puede observar a nivel microscópico una vez observamos lo que es la larva específicamente. Esta ya es enquistada y esta es una larva libre específicamente. En el caso de los gusanos que forman lo que es este parásito de Trichinella spiralis, en el caso de la hembra tiene la capacidad de formar huevos, como les mencionaba anteriormente. Esos huevos están en el interior de lo que es la estructura del gusano adulto y estos huevos van a dar origen a una larva. Las larvas recién liberadas, van en este caso pueden estar un tiempo en lo que se desarrolla en el interior de lo que es el útero, de lo que es el gusano y pueden medir desde 10 micras. Cuando estas ya son liberadas, crecen y se siguen reproduciéndose y generan lo que es un crecimiento hasta una longitud de 1 milímetro específicamente, que son las que se van a ir a enquistar a los tejidos. Una vez estas se enquistan, generan lo que es esa forma como de espiral específicamente, se enrolla y forma lo que es un quiste ovalado. Este quiste ovalado que yo les mencionaba anteriormente en la imagen puede medir de 250 micras a 500 micras. Ese es el tamaño específicamente. Y aquí tenemos un ejemplo de una hembra específicamente, adulto hembra, y un gusano adulto macho específicamente.
En el caso de las especies de triquineles existen varios, la más conocida es triquineles espirales y en este caso la fuente de infección o su reservorio donde nosotros nos podemos infectar. Normalmente lo vamos a infectar por la ingesta de carne crudo proveniente de cerdo, mas sin embargo lo podemos obtener a través de en las carnes de lo que es el jabalí, oso, caballo y lobo. En este caso serían los reservorios. En algunas ocasiones, unas literaturas mencionan también que se pueden encontrar en roedores, específicamente, que eso es una fuente de infección de donde ellos obtienen lo que son estas larvas. Ahora bien, en cuanto al ciclo de vida, estos son helmintos, como yo les mencionaba anteriormente, y son de tipo nemátodos. ¿Qué quiere decir eso? Que son gusanos redondos en los cuales los gusanos adultos se encuentran localizados en el intestino delgado y ahí ellos generan lo que es el huevo, va a liberar lo que es la larva y estas larvas se pueden adherir, en este caso, a lo que es los diferentes tejidos. Y estos tejidos, cuando nosotros ingerimos de esta carne que tenga estas larvas enquistadas, en las cuales la carne no está muy cocida, se encuentra cruda o mal cocinada, las larvas vivas se encuentran dentro de esos tejidos musculares y genera lo que es la patología. Lo podemos encontrar, como lo mencionábamos anteriormente, cerdos, caballos y algunos roedores. Este nemátodo tiene la característica de ser el menor tamaño específicamente, que puede generar lo que es una parasitosis en el humano y requiere nada más un huésped. La forma infectante para que nosotros nos infectemos de esta enfermedad es la larva de primer estadio, eso significa L1. En este caso es la forma infectante, la cual la larva de primer estadio es la que se va a enquistar en los tejidos y esa larva es la que nosotros necesitamos ingerir a través de carne cruda para que nos desarrolle lo que es la enfermedad. Una vez nosotros ingerimos lo que es esta enfermedad, esta larva a través de carne cruda, inicia lo que es la fase entérica. En la fase entérica, a nivel de lo que es el intestino, la larva, el quiste es degradado, libera lo que es la larva que mencionábamos anteriormente. Esta larva crece y se convierte en gusano adulto. Ya mencionábamos anteriormente que necesita la existencia de gusano adulto macho, gusano adulto hembra, para que se dé lo que es la reproducción entre ellos, generen la formación de huevos en el interior de la hembra y esta hembra libere lo que son nuevas larvas y estas nuevas larvas van a ir a enquistar ya en el humano, ¿verdad? Tejido estriado en el humano específicamente para generar lo que son las lesiones. Una vez estas larvas a nivel del intestino son liberadas, estas pueden migrar a través de vía sanguínea o linfática para establecerse a nivel de músculo esquelético y generar los quistes específicamente, que son conocidos como células nodrizas específicamente. Este quiste, en este caso generado, el parásito tiene un tropismo específico que yo les mencionaba anteriormente, que es por el músculo estriado. Puede invadir lo que es la fibra muscular, crecen y en este caso tienen una fibra muscular que los rodea y los envuelve específicamente, que le da la forma de que este quiste puede permanecer por muchos años y a espera de que sea ingerido, en el caso de los animales, ¿verdad? Una vez que sea ingerido, así repite nuevamente lo que es el ciclo. Si ese quiste, como por ejemplo el humano, no es ingerido ese tejido, en ese caso este quiste se calcifica por sales de calcio y la larva en el interior muere. Y aquí tenemos la imagen de lo que es el ciclo. Para que se dé, nosotros tenemos que ingerir carne cruda de estos provenientes que contenga esta larva enquistada. Una vez ingerida, la larva a nivel del intestino es liberada, esta se desarrolla y forma las clases o las formas adultas. Estas formas adultas se reproducen y forman lo que son huevos, ¿verdad? En el interior de la hembra y estos huevos liberan lo que son nuevas larvas. Estas nuevas larvas, pues ya en el humano van a ir a enquistarse a los tejidos de predilección, específicamente en músculo estriado. Aquí tenemos las imágenes de las larvas. Y tenemos una imagen de una larva enquistada en tejido. Ahora bien, en cuanto a la patogenia, la invasión de estos parásitos, específicamente la hembra, cuando se encuentra en lo que es en el intestino,
esta se va a encontrar a nivel del duodeno y ayuno, y se origina una reacción inflamatoria que es transitoria, que solo va a estar un periodo de tiempo específico. La diseminación de esta larva puede hacerse a través de vía linfática o sangre, como yo les mencionaba, y puede enquistarse en diferentes tejidos y producir diferentes lesiones. Por ejemplo, la inflamación de lo que son los músculos, conocido como miositis, miocarditis, que es la inflamación del tejido cardíaco, y la inflamación de lo que es el encéfalo a nivel de lo que es encefalitis, ¿verdad? En cuanto a la patogenia, las larvas se enquistan en el músculo estriado y producen lo que es una separación de las fibras musculares, en los cuales se pueden observar la reacción inflamatoria. En este caso, la reacción inflamatoria va a estar presentada o donde se van a encontrar gran cantidad de leucocitos y eosinófilos, específicamente alrededor de lo que es el quiste. Genera lo que es la fibrosis del quiste y genera que los quistes sean calcificados, y normalmente este quiste solo va a ser contenido en el interior por una larva. Cada uno de los quistes que ustedes ven ahí solamente contiene una larva, en este caso de forma de espiral enrollada. En cuanto al periodo de incubación, el periodo de incubación va desde que la larva entra al organismo, o sea, desde que nosotros ingerimos la carne contaminada hasta que se desarrolla lo que es la enfermedad. Esto puede durar desde 1 a 2 semanas, la infección puede durar de 10 días hasta un mes. En el caso de los cerdos, generalmente no hay ninguna manifestación clínica. La ingesta de los parásitos es muy importante que aparezca específicamente en los humanos: diarrea, fiebre, pérdida del apetito y algún dolor muscular, específicamente por el enquistamiento de estas larvas. Tras 2 meses, los animales normalmente se recuperan por sí solos y difícilmente mueren. En el cuanto a las manifestaciones clínicas, generalmente la enfermedad es asintomática y se puede resolver por sí sola, ¿verdad? En el caso de las fases de los síntomas, inicialmente de 1 a 2 semanas después del periodo de incubación, inicia lo que es la fase intestinal, que esta ya es cuando se ha convertido la larva a gusano adulto. A nivel de lo que es intestinal, genera lo que es el movimiento de esas larvas a nivel intestinal, y esto genera diarrea, dolor abdominal, presencia de fiebre, hay cefalea, que es dolor de cabeza, y algunas ocasiones genera lo que es una inflamación, que es un edema. En este caso es indoloro y puede desaparecer o aparecer de manera súbita. Las manifestaciones clínicas va, en este caso, también la migración de esta larva a nivel de lo que es sanguínea o linfática, puede invadir diferentes músculos estriados y generar algunas complicaciones. Depende del tejido donde se ha ido a enquistar. Puede generar complicaciones cardíacas a nivel del corazón o neurológicas. Estas manifestaciones por lo general da dolor precordial, específicamente alteración de lo que es el pulso, la presión arterial, cambios en pruebas de lo que es el corazón y meningoencefalitis específicamente, ¿verdad? En el caso de las larvas enquistadas en los músculos, produce lo que son mialgias, que son dolores musculares específicamente, y el dolor normalmente se desencadena o se va a aumentar en presencia de movimientos, como por ejemplo, movimientos por la deglución, por la respiración profunda o el movimiento de masticar. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico, normalmente el diagnóstico se genera por el cuadro clínico, o sea, la sintomatología que presenta, y asimismo por datos de laboratorio. En cuanto a datos clínicos, pues el paciente debe de expresar antecedentes de consumo de carne de cerdo u otro tipo de animales salvajes, como mencionábamos anteriormente, las cuales deben de estar ser un consumo de carne cruda o mal cocida o poco cocinada. Asimismo, un hemograma, que es un examen normalmente que se deja, en el cual se va a observar un aumento de los leucocitos. Eso significa leucocitosis o aumento de glóbulos blancos, también lo pueden encontrar en otra literatura. La eosinofilia, que es un aumento de un tipo de los leucocitos o un tipo de la célula glóbulos blancos, que son los eosinófilos. Eso significa eosinofilia. ¿Y por qué se aumenta eso? Porque específicamente es una célula que se aumenta en presencia de parásitos. De ahí tenemos lo que son el aumento de enzimas de origen muscular,
porque acuérdense que como los quistes o las larvas se van a ir a enquistar a nivel de lo que es el tejido muscular, por lo tanto va a existir un daño muscular. Por lo tanto, hay enzimas que miden ese daño de músculo, pueden verse incrementadas o alteradas. En el caso de la creatinsinasa o CPK, que es lo mismo, o la deshidrogenasa láctica, específicamente que son pruebas, enzimas que miden el daño a nivel de lo que es el tejido. Entonces, en este caso se van a ver incrementadas específicamente por el enquistamiento de este tipo de larvas. También hay métodos diagnósticos en los cuales se pueden ver directamente lo que es el parásito, el quiste que nos genera lo que es la patología, en el cual se observa quistes, se detectan empleando por método de biopsia. ¿Qué significa biopsia? Que vamos a tener un pedazo o una parte de lo que es un tejido en el cual se hace una traquinoscopía. La traquinoscopía no es más que la compresión de este tejido, de esta biopsia, en dos portaobjetos, que va a permitir bajo el microscopio observar los quistes de las larvas, los cuales se encuentran calcificados. Si nosotros agregamos un jugo gástrico artificial a esta preparación, perdón, podríamos, el jugo gástrico lo que hace es degradar este quiste y permitiría la observación a través del microscopio del movimiento de estas larvas activamente. Y aquí tenemos lo que es una imagen de la traqueoscopía, en el cual la biopsia nosotros la colocamos dentro de dos portaobjetos y lo observamos microscópicamente. ¿Qué vamos a observar? Pues vamos a observar los quistes específicamente, ¿verdad? Que son los que nosotros veíamos anteriormente. Ahora bien, también hay pruebas inmunológicas. Tenemos que recordar que nuestro sistema inmunológico siempre va a generar sustancias que se pueden ser medidas o pueden ser detectadas si nosotros queremos tener un diagnóstico, en este caso una indicación de la presencia de esta enfermedad. Para eso existen estudios inmunológicos que se pueden utilizar para este diagnóstico, en el cual tenemos, que es la que más vamos a hablar, que es una prueba intradérmica, que es la intradermorreacción de Bachmann específicamente. Más sin embargo, existen otras técnicas como es la técnica de floculación, técnica de ELISA, hemaglutinación directa, inmunoelectroforesis, inmunoelectroforencia indirecta y la inmunodifusión, que son técnicas inmunológicas que van a detectar de manera indirecta o directa la presencia de este tipo de parásitos. Y primeramente vamos a hablar sobre lo que son las reacciones inmunológicas en lo que es la intradermorreacción de Bachmann. Específicamente, esta es una técnica que mediante la aplicación intradérmica, como ustedes pueden ver ahí, se aplica 0.1 ml del antígeno. Específicamente, el antígeno aquí van a ser larvas de Trichinella spiralis, específicamente en las cuales se van a observar dos tipos de reacciones, una reacción precoz y una reacción tardía, si nosotros previamente hemos tenido infecciones de esto o estamos en proceso de infección de ese tipo de parásitos, en el cual la reacción precoz se lee a los 30 minutos y ¿qué se va a observar? Lo que se va a observar es la pápula, específicamente como una roncha que es rodeada por un halo eritomatoso, que es un halo rojizo específicamente, en el cual el diámetro va a ser el doble de la pápula generada cuando nosotros colocamos ese 0.0 ml del antígeno específicamente. Y eso se debe observar a los 30 minutos. Más sin embargo, debemos de esperar la reacción tardía que presenta específicamente a las 12 o 24 horas posterior a la inoculación del antígeno y esta lo que se va a observar es una pápula rojiza de mayor tamaño específicamente y se va a presentar en este caso en un periodo de 12 a 24 horas y esta presencia de esta reacción tardía es muy común y es positiva en un periodo de infección de 10 a 30 días de la infección. Entonces es indicativa de que nosotros podemos tener ese tipo de parásitos. ¿Por qué? Porque esto genera una prueba inmunológica que es indicativa de la presencia de este parásito. Ahora bien, en cuanto a tratamiento, el tratamiento pues para los animales que estén infectados, pues estos animales se deben de sacrificar, no deben de ser aptos para consumo.
debido a que pueden generar focos de infección. En cuanto al hombre, la mayoría de los casos, si esta no se complica de diferentes tejidos donde se pueden ir a enquistar, la mayoría se curan de forma espontánea, o sea, de por sí solo, y no es necesario el tratamiento. Mas, sin embargo, hay ocasiones en las cuales existen formas severas que son muy difíciles de tratar, especialmente si los quistes que se han generado afectan a nivel del pulmón, corazón o cerebro. Para este caso se utilizan, en este caso, mebendazol, amendazol, tibendazol, y específicamente estos antiparasitarios solo actúan contra las fases que se encuentran en el intestino, no así las que se encuentran en formas musculares ya quísticas. Para las formas musculares específicamente se hace medidas terapéuticos, especialmente para aquellos que tienen síntomas, y se utiliza lo que son analgésicos o corticoides para la finalidad de aliviar los dolores musculares que pueden generar la presencia de estos quistes. En cuanto a medidas preventivas, el consumo de carne, ¿verdad? El consumo de carne y productos cárnicos, debemos de asegurarnos que estos vengan de provenientes establecimientos autorizados y que cumplan con las normativas. Y en este caso, cocinar adecuadamente la carne. Se sugiere que esta carne debe de estar superior a 77 grados centígrados por más de 30 minutos, asegurándonos la eliminación del parásito, ¿verdad? La radiación también bloquea lo que es el parásito y asimismo el proceso de la congelación. Hay procesos que no bloquean el parásito, como es la salación. Hay carnes que solo la salan y eso genera lo que es un foco de infección si la carne está contaminada. Asimismo, los procesos de ahumado o los procesos de desecación. Estos procesos no van a eliminar el parásito específicamente o van a bloquear la acción de este parásito para que genere lo que es la enfermedad. Siempre les dejo la bibliografía de donde se ha tomado la clase, de que ustedes puedan hacer una consulta o una lectura complementaria. Y no sé si tienen alguna duda en cuanto a al tema. Es una clase corta, pequeña, solo hemos tocado cosas importantes y lo más importante referente a morfología, características morfológicas, tipos de patogenia, ciclo de vida y algunas manifestaciones y algunos criterios diagnósticos. ¿Dudas o consultas hasta el momento, chicos?